Abramos nuestras Biblias hoy en el libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a hablar en esta ocasión del nuevo pacto. Jeremías, capítulo 31. Y lo que les quiero demostrar es que el nuevo pacto estaba incluido en el viejo pacto. En otras palabras, desde el comienzo, Dios nos estaba preparando para el nuevo pacto. Y los recipientes del primero y del antiguo pacto se maravillaban. Pero todo el tiempo Dios estaba preparando las cosas para un nuevo pacto. Y se los quiero demostrar. Ahora, noten aquí en Jeremías capítulo 31 y bajen al verso 31 también. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Ahora, esto es en Jeremías. Ya había hecho el pacto antiguo con la casa de Israel. Pero noten que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Ven aquí el corazón de Dios? Está aquí en medio del Antiguo Testamento y ha hecho con ellos este pacto. Pero está diciendo que ellos invalidaron este pacto. Dice, aunque fui marido para ellos y todo lo entregué a su favor, no dice, sin embargo, invalidaron, quebrantaron mi pacto, pero haré un pacto nuevo. Y cuando haga este pacto nuevo, todos los obstáculos que les ha quitado de guardar este pacto, yo les voy a resolver todos estos asuntos para que puedan cumplir este pacto y tendrán los términos y estatutos de este pacto en sus corazones y los llevarán consigo siempre, porque me voy a extender hacia ellos con todo esmero y voy a fortalecer sus debilidades para que esta vez guarden mi pacto y podamos andar juntos y yo seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Ya se está poniendo bueno esto. ¿Ah? Bueno, déjenme dar una repasada de lo que cubrimos la primera ocasión cuando hablamos de pacto, y eso nos ayudará en esta ocasión. Los que no estuvieron en esa ocasión, quizá deseen comprar ese CD u obtenerlo porque cubrió tantos puntos importantísimos hablando de pactos. Ahora, como repaso, cuando las personas estaban preparándose para entrar en pacto o cortar un pacto, especialmente pacto de sangre, no era un contrato en papel donde se firmaba, sino que cortabas. Haciendo verdadero pacto era cortar. Aún la palabra griega, beris, significa cortar o separar, porque es cosa seria, y estaba intentado que fuese cosa seria, porque debe de guardarlo, grabar una impresión en tu mente, que jamás te olvidarás de esto. Esto estará contigo para siempre, cortar un pacto. Bueno, en preparación para esto, no era tomado ligeramente. Habían muchas discusiones y comunicación sobre esto. Porque antes que comiences a cortar tu cuerpo, debemos de hablar de esto. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué exactamente estamos declarando con esto? Y si yo voy a morir al romper este pacto, o si necesito morir para salir de él, quiero saber todos los términos y todos los detalles de esto. Así es que había gran discusión sobre esto. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Y luego los representantes eran elegidos y elegían un lugar, normalmente donde mucha gente podía observar, mientras que se hacía el pacto, especialmente cuando se hacía pacto entre tribus y familias. Ahora, si se acuerdan, enumeramos 10 pasos que se tomaban cuando se hacía un pacto, especialmente cuando era un pacto de sangre, aunque no todos los pasos sucedían cada vez, pero estos fueron los pasos que se indican en la Biblia.
Pero me enfoqué en esos especialmente. Muchas tribus por todo el mundo usaban varias partes de estas ceremonias, las cuales quizá no están anotadas en la palabra de Dios en la Biblia. Yo traté de elegir las que están en la Biblia porque tienen significado. Dios incluyó esas por ciertas razones. Quiero trabajar en ellas. Número 1, intercambiaban capas o sacos. Y eso, el saco o la capa, era un saco militar, que eso declaraba mi rango o mi autoridad militar, y cuando me lo quitaba y te lo entregaba decía: toda mi autoridad, todo lo que soy, ahora te lo entrego. Tú tienes tanta autoridad como yo tengo, toda la autoridad que yo represento, ahora tú eres. Y luego me removía y mi cinturón y luego mi espada, mis flechas, su bolsillo y también estaba mi arco, también quizá tenía daga o una lanza en mi mano, y te los entregaba y te decía: toda mi fuerza ahora te la entrego. Toda mi fuerza, toda mi onza de fuerza, todo lo que tengo de defensivo u ofensivo, te lo entrego. Toda mi fuerza ahora te pertenece. Número 3. Tomaríamos animales vivos y los partiríamos, los degollábamos, les cortaríamos el cuello y luego los partíamos por la mitad, siguiendo la columna, y luego poníamos una mitad frente a la otra mitad, y al hacer esto indicábamos: mi independencia muere en este día, mi independencia ha sido partida y nosotros nos estamos uniendo. Y esto será lo que sucede si nosotros quebrantásemos este pacto. Es que vamos a hacer uno desde hoy en adelante. Y luego estaban los pasos de sangre, donde caminábamos en una figura de 8, más bien es la figura de infinidad alrededor de estos dos pedazos de animales que habían sido partidos y puestos uno al frente del otro, y la sangre estaba en medio, y daban esos pasos de sangre, y al hacer esto estaban declarando que esto sería para siempre. Hacían eso y al hacerlo estaban declarando que iban a trascender en la vida y que este era un pacto perpetuo, y que luego se separa y luego se paran en medio del charco de sangre y también se cortaban la canilla o la mano o la clase de pacto que estaban haciendo. En otras palabras, el cuerpo era cortado de aquellas personas que estaban entrando en pacto. En otras palabras, su sangre fluía también, no solo la de los animales. Y las canillas, por ejemplo, cortadas, levantábamos las manos y fluía la sangre. Y se hacía en ese momento juramentos: juro esto, juro lo otro. Y aquellos que eran del pueblo del Señor terminaban con las palabras: lo juro ante Dios. De ahí procede todo eso. Y luego se recitaban las bendiciones y las maldiciones. Juro hacer esto, juro hacer aquello, y juro no hacer esto y no hacer lo otro. Esa era la bendición, y luego se juraba la maldición. Si tú quebrantas este pacto, esto es lo que yo te haré a ti. Estas eran las maldiciones del pacto. Esto era una cosa seria. Ahora, esta persona tiene sangre corriendo por sus pies, está lo suficiente loco para hacer esto. Y luego te mira y te mato si quebrantas este pacto, y tú tiendes a creerlo, y hay algo que te hace inclinarte a creerlo, y luego está el sello del pacto, que es la cicatriz que permanece en la cortadura. Y se acuerdan que en el Antiguo Testamento se asociaba con circuncisión. En ocasiones ponían algo en la herida para que se infectara y se hiciese una cicatriz visible y grande, y así se podía ver y notar que esa persona está en pacto con alguien. Y no les molestaba eso, porque se daban cuenta con quienes estaban ligados, porque si los perjudicabas a ellos, estaban perjudicando a alguien más. Y luego ligaban sus nombres, había una ligadura de nombres o intercambio en ese proceso, y ahora andaban identificándose como parte de esta otra persona. Y luego había una cena de pacto, y esto era algo universal. Casi siempre se hacía esto. Si fueran naciones o repúblicas que honran a Dios, o en aquellas que no, era el uso del pan y del vino. El uso del pan y del vino. Toma, come esto. Este soy yo. Esto representa mi cuerpo. Está simbolizando que mi cuerpo está en tu cuerpo y que tu cuerpo está en el mío. Toma esto, esto es mi sangre. Toma esto, representa mi vida. Mi vida misma está entrando en ti. Esto le llaman la cena de pacto.
Y luego el memorial, y esto se puede encontrar en varios libros de la Biblia. Y las varias cosas que hacían durante este memorial se pueden encontrar en varios libros de la Biblia. Y luego el pedregal se hacía un montón de piedras como un memorial, un montón que nadie quería mover porque era tan grande. Y cada vez que pasabas por ahí, te preguntabas, ¿qué sucedería ahí? ¿Para qué será ese memorial? Y alguien decía, ese es cuando el pueblo del Señor estaba en una predicción y Dios lo sacó de allí, o es eso algún pacto que alguien hizo. Siempre es un memorial de algún evento significativo que sucedió. En ocasiones tomaban una piedra grande y grababan los términos de aquel pacto en esa piedra. Y algo tal así no se puede borrar, no puedes tomar un borrador y borrar los términos que ahí está frente a ti. Y si hay algún debate, bueno, vamos a leerlo allá en la piedra grande y ahí está. Es un memorial. O en ocasiones yo daba un cordero y cada vez que ese cordero u oveja reproducía, la cría representaba un memorial. Oh sí, entramos en pacto. Mi bisabuelo entró en pacto. Y todos esos corderos que tienen esos colores distintos son los corderos que obtuvimos de la familia con la cual estamos en pacto. O plantamos algún árbol o hasta posiblemente un bosque. Pero en todo caso, algo que va a ser permanente y que va a estar frente a nuestra vista. Algo que nos recuerde. Ahora, consideremos este pasaje aquí en Jeremías 31 por un momento. Dios sabía por todo el Antiguo Testamento que no éramos capaces de ser cumplidos con este asunto de pactos. Comprendíamos el asunto de pactos y era cosa seria con el hombre. Pero Dios sabía que los seres humanos no tenían la habilidad de entrar en absoluto pacto con el Dios santo y perfecto. Él sabía que sería un problema desde un principio. En el pacto original, Dios comenzó a mencionar el nuevo pacto que estaba por establecer. Primero vino con Abraham y, si se acuerdan, le dijo, te voy a bendecir para que seas bendición y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bueno, eso allí ya él está hablando de un nuevo pacto. Dios está diciendo, necesito a alguien con quien pueda entrar en pacto para poder yo entrar y hacer una transacción con alguien en algo verdadero. Así es que eso es lo que él está diciendo. Noten que él dice en Jeremías, he aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Y dice el Señor, y no será como el pacto que hice con sus padres, el cual invalidaron. Sino que en el verso 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Tú necesitas conocer al Señor, necesitas conocerlo, porque todos me conocerán. Ven, el corazón del Señor, yo quiero conocerlos a todos, y quiero que todos me conozcan a mí. Ven su corazón individual. Eso es lo que es pasmoso de nuestro Dios. Tú no vienes solamente a la iglesia con un gran grupo de personas y Él se sonríe con todo el grupo y dice, oh, los amo. No, es individualmente. Dice, todos me conocerán personalmente e íntimamente. ¿Por qué? Porque voy a entrar en sus corazones esta vez. No va a ser un pacto externo, no va a ser aquí en la carne, porque yo he encontrado un modo, un método para entrar profundamente en sus corazones, y los términos de nuestro pacto los tendrán consigo en todo tiempo. Los guiará de adentro, me conocerán, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es un sueño que Dios tiene. Ahora miremos el libro de Hebreos capítulo 8, donde el escritor sigue el mismo tema de este pensamiento. Y vamos a regresar al libro de Hebreos varias veces en esta ocasión, porque hay tanto discernimiento de lo que se trata de pacto en este libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8 y el verso 6. Leímos esto algunas semanas pasadas y dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Note el verso 7.
porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí, él recita del libro de Jeremías, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y él sigue recitando todo lo que acabamos de leer en el libro de Jeremías. Ahora, vayamos al capítulo 11 del libro de Hebreos y noten que aquí habla de las personas en el pacto antiguo. Y en el verso 4 dice, por fe Abel, Abel era aún antes de Abraham, ¿no es así? Era antes que aún se estableciese el antiguo pacto. Pero noten que fe tenía un modo de conectarse con Dios, aun cuando Dios no había venido y establecido pacto. La fe conectaba con Dios. Así es que por fe Abel ofreció a Dios. Y mira el verso 5, por fe Enoc fue traspuesto. Verso 7, por la fe Noé fue advertido por Dios e hizo lo que tenía que hacer. Verso 8, por fe Abraham vivió. Por fe Sara también. Por fe Abraham ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Noten de nuevo que dice unigénito. Sabemos que no era, pero la Escritura dice que unigénito, porque ese fue el Hijo, el único que Dios reconoció como el tipo y figura del Señor Jesucristo. Bueno, ahora vamos al verso 20, por la fe Isaac. Verso 21, por la fe Jacob. Verso 22, por la fe José. 23, por la fe Moisés. Y ya ustedes captan la idea de todos esos. Bajen al verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Y aquí hablamos de promesas de pacto. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Y ahora noten esta expresión, no aceptando el rescate. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate. Algunos sobrepasan esto. ¿Sabían ustedes que hay lugar en donde se puede sufrir por el evangelio y que se puede ser rescatado de ello, sabiendo que si permanecieses allí, le traería más testimonio al Señor? Si permanecieses allí, no te salías a un lugar donde estuvieras más confortable. ¿Sabías eso? Muchos de estos originarios entregaron sus vidas con el propósito de llevar el evangelio a los corazones dentro del antiguo pacto. Pero noten que dice de nuevo, y noten esa expresión, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. ¿Ven? Esa es la clave. Verso 36, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No recibieron la promesa. Noten esto. Verso 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Te sientes bendecido? Debes de sentirte. Tú debes de sentirte así, porque este pacto es mejor. Te estoy diciendo, y todos estos entregaron sus vidas, y muchos de ellos fueron torturados, tratando de conseguir que el pueblo del Señor se alinease con Él para que Dios pudiera cumplir su nuevo pacto con ellos. ¿Y por qué? Porque tenían una esperanza en sus corazones, que había algo mejor. Por alguna razón u otra, este viejo pacto no los podía encaminar hasta el lugar donde deseábamos. Si lees los escritos de Salomón en el libro de Eclesiastés,
Salomón está frustrado y no se puede figurar por qué está tan criticón, tan negativo, por qué tienen tan mala actitud en el libro de Eclesiastés. ¿Qué es esto? Porque tiene toda esta sabiduría y no puede figurar. ¿Por qué no puede lograr que funcione? Toda ella es sin caso. ¿Por qué? Porque no tiene un corazón nacido de nuevo. Porque no está en relación con Dios como debería estar. Y su sabiduría no puede funcionar como debe de funcionar. No puede conseguir que se armonice, aunque él sabe que es verdad, que es real. Y él está en pacto con Dios y Dios lo ha bendecido abundantemente. El hombre más rico del universo y más sabio que jamás ha vivido antes que viniese Jesucristo. No podía captarlo, no podía figurar cómo hago esto, cómo llego a los corazones del mundo con esta sabiduría. ¿Cómo lo hago? No podía figurarlo. ¿Por qué? Porque estaba todo incluido en el nuevo pacto. Y el viejo pacto era solo para desarrollar el nuevo. Dios habiendo proveído algo mejor para nosotros. Ahora, si nosotros no estamos aprovechando ese mejor que se nos ha dado, aquellos hombres, aquellos siervos de antaño, cuando lleguemos al cielo nos van a preguntar, ¿qué te pasa? Porque la Biblia dijo que ellos no recibieron la promesa, ellos recibieron promesas, ellos no vieron a los muertos resucitados, el mar partido, ellos el poder de Dios entrando en vigor. Y ahora nosotros tenemos algo mejor. Estos hombres del Antiguo Testamento dicen, ¡hey! ¿Qué pasa? Pónganse alerta que no saben lo que tienen. Él está en vosotros ahora. Él está dentro de vosotros. Andan caminando por dentro. Es mejor. ¿Que no comprenden? No es como en el Antiguo Pacto que el Espíritu de Dios sobre de ellos por solo un tiempo. Y Elías corrió más rápido que los caballos del rey, por medio del Espíritu de Dios. Pero ahora ese poder de Dios no vino sobre de él la próxima vez que él salió corriendo. ¿Se acuerdan de eso? Y se desalentó y dijo, oh, yo soy el único. Y estaba deprimido. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de él. Porque solo venía el poder sobre de ellos por tiempos. Descendía por tiempos. Y luego se levantaba de ellos. En cambio, nosotros tenemos algo mejor. Y si toda esta gente podía hacer tantas cosas por medio de la fe, solo piensen lo que nosotros somos capaces de hacer hoy en día. Si solo comprendiésemos la clase de pacto que tenemos nosotros, Dios habiendo proveído algo mejor para nosotros. Ahora, hablemos más de eso. Primero, había grande discusión antes de un pacto. Todo el Antiguo Testamento era para establecer el nuevo pacto. ¿Sabían eso? Todo el Antiguo Pacto es la antigua discusión y preparación que se llevó a cabo para preparar lo que en verdad Dios estaba planeando. Y eso era el nuevo pacto. Esa era una buena discusión. Bueno, representantes tendrían que ser escogidos. Bueno, Dios hizo eso también, ¿no es así? Y Dios, por cierto, escogió a alguien que pudiese representar a Dios y al hombre. Y su nombre fue Jesucristo. Él fue electo. Allá muy antes, en Isaías, mirad que una virgen dará a luz a un hijo. Y sigue diciendo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él está con nosotros, pero es Dios. Y leímos que fue también llamado el mediador, doble representante del nuevo pacto. Ahora tenemos representante. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Bueno, y entonces se escoge un lugar para celebrar el pacto. Y eso lo hicimos allá, muy atrás en Génesis 22, ¿no es así? Vete a tierra de Moriah, a uno de los montes que yo te diré, y ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio, en el mismo monte en el cual tocó que Jesucristo también fue asesinado. Es que ya había una localidad de pacto, desde allá, desde el principio del antiguo pacto. Dios ya tenía esto en mente, y esta era la clave. Por eso, he aquí en el principio, se había seleccionado una localidad para el pacto. Por eso comprendemos que el nuevo pacto se había establecido desde años.
Es que Dios tenía en su corazón, en su mente, y esa es la clave. Y por eso era tan frustrante en el antiguo pacto, porque Dios ya tenía pacto y Dios cumpliría su parte, pero no podían ponerse en el lugar que pudiesen experimentar todas las bendiciones y todo lo de Dios. Y Dios dice, o decía, porque tengo que cambiarles el corazón. Y no puedo cambiarles el corazón hasta que yo pague el precio por lo que ustedes han faltado de hacer en el jardín del Edén. Por tanto, tenemos esta buena situación toda arreglada, tenemos buena discusión y tenemos representantes o el representante que ha sido escogido y tenemos un local escogido. Ahora, entremos a un poco de ceremonia, volteen al libro de Isaías, capítulo 61. Y voy a tocar unos puntos más que otros, y luego vamos a tomar una diferente dirección en esto del nuevo pacto. Isaías capítulo 61. Ahora, ¿qué es lo primero que hacen en un pacto? Se quitan su saco o su capa y declaran: todo lo que yo soy, te lo entrego a ti. Noten esto, Isaías 61, versículo 10. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esto es lo que se necesitaba, porque no estaban en rectitud, ¿no es así? Sus corazones estaban pecaminosos. Por eso dijo Isaías: no hay ni uno justo, ni aun uno. No hay ninguno justo. Pero aún que dice aquí, está hablando del nuevo pacto y lo que habría de suceder. Dios lo despojó completamente a Jesucristo de su manto de justicia y nos lo dio diciendo: yo les voy a dar a ustedes ese manto. Y aquí, estando en el libro de Isaías, vamos ahora al capítulo 64 y verso 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué pues ahora tenemos? Tenemos a un Dios que tiene este manto de justicia. ¿Y qué es nuestra justicia? ¿Qué es nuestro manto? Dice: suciedad, pecaminoso, iniquidad, nada semejante al manto de Dios. Dos mantos completamente distintos. Pero ¿saben lo que dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben lo que dijo Jesucristo? Quita ese manto de suciedad, de pecado, quítalo y dámelo. Oh, pero no te lo quiero dar a ti, Señor. No, yo no te quiero dar esto. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo se arrodilló para lavarle los pies a Pedro? Él había estado lavando los pies de los demás y cuando llegó con Pedro dijo: no, Señor, tú jamás me lavarás los pies. Y esto es lo que le dijo Jesús, hablando más que de pies. Le dijo: si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Dijo: oh, Señor, entonces lava mi cabeza, mis manos, todo. Y Jesucristo dijo: no, son tus pies los que deben de ser lavados. Pero si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Algunos de nosotros todavía estamos reteniendo nuestra culpabilidad y pecado. Y si no le entregas todo esto a Jesucristo, y si no permites que Jesucristo muera en la cruz figurativamente diciendo, y que te remueva esa injusticia y esa iniquidad, no importa cuántos años nos regresemos, nunca jamás podrás recibir el manto de la justicia. Lo tienes que permitir que muera. Tienes que permitir que tome el pecado. Y las personas argumentan y dicen: bueno, en verdad no se convirtió en pecado. Y presentan toda clase de argumentos, pero déjenme decirles algo. Él cambió, ¿saben? Lo que tú eras, Él se convirtió en eso. Y no porque Él pecó o porque cometió algo malo. Éramos nosotros. Todo lo que habíamos hecho, pero Él lo sobrellevó todo e hizo un cambio completo. Y si su justicia entró dentro de tu espíritu, y si su espíritu entra dentro de tu espíritu cuando eres nacido de nuevo, entonces tu injusticia entró al espíritu de Él. Y Él plenamente se hizo como si fueses tú. Y aquí la Escritura dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.
por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ven lo que sucedió aquí? Jesucristo dijo, toma, ponte mi manto, yo no soy digno de eso y dame ese manto sucio que tú traes. Y Jesucristo lo tomó y murió con él. Lo llevó a la muerte. Ha sido consumado, se acabó. Ya no hay por qué pagar. Oh, sí, yo lo tomé, pero volví a pecar. Él pagó por eso también. Permítelo que lo tome. Deja que Él se vista de eso. Permite que tu mente pueda verlo en la cruz, con tu manto de injusticia y con tu culpabilidad y vergüenza. Permite que todo eso se desvanezca. Algunos de ustedes todavía lo cargan y Él dice, no, yo tengo otro manto para vosotros. Es la justicia de Dios. El libro de Romanos le llama la dádiva de la justicia. Dádiva quiere decir que fue dada gratis. ¿No es así? ¿Que no es eso lo que se hace en esa ceremonia? Aquí la Biblia le llama un manto de justicia. Se quitó el manto y te lo entregó a ti. Te dijo, toma, póntelo. De hoy en adelante todo lo que yo soy es tuyo. Tú ahora eres justo. Desde este momento en adelante, paséate por el reinado, paséate por el palacio. Justicia. Es que yo no merezco. Tú no comprendes el pacto todavía. Todavía andas sintiéndote culpable, ¿no es así? Tú tienes un manto nuevo. Eres una persona completamente nueva ahora. Pero andas andando portándote como la persona vieja. No debes de hacer eso. Es que tú no comprendes el significado de pacto. Significa todo lo que soy te lo estoy dando, sinceramente, genuinamente, a ti. Ese es ahora lo que tú eres, póntelo, ándale. Cuando las personas miren ese manto, sabrán quién eres. Ya no eres la persona de antes, eres la justicia de Dios. En el pacto antiguo lavaban la parte de afuera, pero Jesucristo usó esto, usándolo como una parábola. En el nuevo pacto se limpia por dentro también. Y claro, por fuera también. Dios no escoge uno o el otro. Él le agrega. Dios le agregó la parte de adentro. Por eso dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero ¿cómo puedes venir confiadamente si eres pecador? ¿Qué te da el derecho de presentarte ante un Dios santo si tienes este pecado? Tantos cristianos vienen arrastrándose y dicen, oh, yo no soy digno de estar aquí. Y aquí sin saberlo andan pisando el manto de justicia. Es que lo andan arrastrando el manto por todo el piso. Y Jesucristo le dice, levántate de allí. No estés tratando esa ropa linda de esa manera, que no sabes, oh, es que yo no soy digno. No. Cuando tú entras, el Padre ve ese manto y dice, oh, pásale, entra, por favor, adelante. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Entra con tu frente en alto. La Escritura dice, entrad por sus atrios con alabanza. Y tienes algo por qué estar agradecido. Bueno, primeramente, gracias por este manto. Gracias que ya no tengo que usar ese vestuario apestoso que antes tenía. No me gusta aquel, me gusta más este. Amén. Lo que Jesucristo es, yo también soy. Él es justo, es puro, es santo y yo también. Yo soy justo, soy puro y soy santo. Lo hemos leído antes, pero vale la pena repetirlo. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. No dice misericordioso y lleno de gracia. Es fiel y justo. Y si no te perdona, fuera infiel y fuera injusto. ¿Por qué? Porque es pacto. El manto se te ha dado y no te lo quitará jamás. La justicia te pertenece. Cuando vienes a Dios y confiesas tus pecados, Él se ha puesto en una posición que ya no tiene el derecho de prevenirte ese perdón. Él te lo ha dado ya por medio del pacto, es parte de las bendiciones de dicho pacto. El que Él no te perdona porque tú te confiesas sería quebrantar su mismo pacto y lo haría infiel. ¿Ven? Por eso no dice misericordioso y lleno de gracia. Fue misericordioso y lleno de gracia cuando envió a Jesucristo a morir en el Calvario. Pero ahora que ha hecho eso, que ha comprometido eso en pacto de sangre y te lo ha jurado,
Y ahora, si no lo hiciese, sería infiel e injusto. Debes saber, pues, que cuando vienes y al confesarlo tú, Él lo hace. Quizá no te sientas como que lo ha hecho, pero lo ha hecho. Solo eres tú que te sientes así. ¿Oíste eso? Son solamente tus emociones, y tus emociones no tienen que ver nada con la realidad. La realidad es que Dios cumple lo que dice que va a hacer cada vez. Bueno, ahora que están en el libro de Isaías, miren, en el capítulo 59, ya que andamos acá, Isaías 59, y vamos a considerar la mitad del verso 15. Dice, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiere quien se interpusiese, y los salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Ahora, ¿cuántos saben que cuando Dios pelea, Él está preparado? Es que Él se va a poner un buen equipo, buena coraza, y utilizar buenas armas. Y Dios gana. ¿Saben esto? Él triunfa. Y nunca vas a leer aquí que, bueno, Dios hizo lo que pudo, pero es que no tuvo lo suficiente para vencer al diablo. No, 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 no. Jesús dijo la última vez que los vi en combate. Vi a Satanás caer como un rayo. No había competencia. No era como lo que vemos en las películas, que la fuerza buena y la fuerza maligna. No, 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 no es así, no, no. Es que cuando Dios se pone el equipo, se acabó para esa persona. Es el fin. Es que se acabó el corrido. Estás terminado, ¿correcto? Es que aquí el Señor se está poniendo su equipo y está diciendo, no pude encontrar un intercesor entre Dios y el hombre para llenar el vacío. Así es que trajo a su propio brazo. ¿Quién creen que fue? ¿Y qué hizo? Se vistió de armadura y dijo, voy a tomar aquellas cosas que necesito para ganar, para vencer esta batalla. Y estas son las cosas que Jesús tomó en su mano para entrar en batalla contra el enemigo. Y peleando a favor de ¿sabe quién? De nosotros. Peleando a nuestro favor. Ahora, ustedes sabían que yo iba a hacer eso. Ahora, volteen al libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 11. Ustedes también, igual que yo, se dan cuenta que se habla de pacto por todas partes de la Biblia. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué pasa? ¿Que Dios nos está dando su armadura? ¿Por qué haría eso? Porque es o son expresiones de pacto. Estas son palabras de pacto. ¿No es así? Palabras de pacto. Así como Jonatán hizo con David, cuando él se quitó su armadura y su lanza y su espada y se la entregó a David. Y entraron en pacto ese día. Miren lo que está diciendo aquí. Vestidos de toda la armadura de Dios. En otras palabras, toda mi fuerza ofensiva te la estoy dando a ti. ¿Se fijan? Que es Dios de quien estamos hablando, Este no es nada más cualquier matón, no. Aquí no es un hombre fuertote y famoso, ni alguien conocido por sus destrezas, fuerzas, ni estamos hablando de un boxeador de renombre. No es un famoso peleador de artes marciales. Este es el Todopoderoso, el que puede hacer cualquier cosa, quien puede estar en todo lugar, quien sabe todas las cosas. ¿Y saben lo que dice? Todo lo que tengo te lo estoy dando en este momento. Y nos dice, ponte mi armadura. Y no está hablando de cualquier armadura. Estamos hablando de la armadura que utilizó Jesucristo. La armadura de la cual se habla en el libro de Isaías, cuando Él estaba preparándose para entrar en batalla por nosotros. Estos fueron los elementos que Él se puso como armadura, que fueron como la coraza de justicia. Porque ¿qué dijo? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios y vestíos con la coraza de justicia. Dijo, tomad el escudo de la fe y la espada del Espíritu, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La misma armadura que está diciendo, te la estoy dando a ti. Te la está dando a ti. ¿Qué significa esto? Estoy contigo.
te estoy respaldando. No eres solo tú como fue con David, que Saúl le dio su armadura a David, no le quedó. Y por tanto David dijo, no la puedo usar. No, este es Dios diciendo, yo te estoy dando mi armadura, todo lo que puedo hacer. Ahora tú puedes hacerlo. No, eso no puede ser cierto. No, Dios no puede estar diciendo eso. No puede estar. ¿O sí? ¿Que su fuerza ahora es nuestra fuerza? Mira en el verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque miren, en verdad ustedes son seres humanos y es una buena lección del pacto y todo eso. Pero, hombre, no esperábamos en verdad los camiones grandes, ¿o sí? Es que yo soy Dios, pero ¿qué no dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Y estamos preocupados de todos estos cochinos asuntitos de la vida, ¿cierto? Piénsenlo, estamos tan preocupados de todos estos asuntitos. ¿Por qué? Porque no sabemos ni nos damos cuenta. Ponte la armadura de Dios y comprende lo que está diciendo. Está diciendo, todo lo que puedo hacer, toda mi voluntad y toda mi fuerza, toda mi habilidad de pelear, déjenme decirles, no solo es fuerte en pelear, es estratégico. Déjame decirte, cuando Dios se acerca y se prepara para dar golpe, ya estás acabado. Adiós, chiquito. Es que el otro día en la televisión vi una promoción, un comercial, o era una película tonta que estaban mirando los niños. Una película de niños, y este niñito se le acerca a este matón, y el matón no se daba cuenta que el amigo grande del niñito estaba atrás del niño, arrodillado, y solo tomó su dedito y se lo puso en el pecho del matón, y él cayó para atrás. Y déjame decirte, Dios te prepara para vencer. Él te preparó para que vencieses al diablo. Dios se hinca, Dios se encorva atrás del diablo y tú solo lo empujas y él cae. Él no es nada. Dios tiene preparado todo para vencerlo a él. Todo está inclinado a tu favor. No hay nada que pueda vencerte si solo reconoces quién eres tú y comprendes el pacto. Dios dice, ponte la armadura, chiquito, esta cosa la tenemos, pero esto no es como en el antiguo pacto. No, esto es el nuevo pacto. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Verdad? Para que podáis. Y luego sigue diciendo, acá en el verso 17 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar algunos de los dardos de fuego del maligno. Porque algunos están tremendos, No vas a poder apagarlos a todos. Y tú sabes que eres ser humano. No, dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos. ¿No es lo que dice? Todos. Y algunas gentes vienen y dicen, oye, el enemigo anda detrás de mí. Bueno, ¿y por qué anda detrás de ti? Detrás de ti es porque andas corriendo de él, huyendo de él. Es que necesitas voltearte, voltéate en su contra. Que no es lo que dice la palabra, con lo cual podremos estar en contra del enemigo. Tenemos la fuerza, tenemos su fuerza. Dios nos está dando su armadura. Ven, todo esto es aliento del pacto. Todo es Dios cumpliendo su pacto. Casi que parece muy perfecto para que fuese la realidad. Me acuerdo cuando primero comencé a estudiar esto. Tenía yo todos los elementos de la ceremonia arreglados y preparados. No veía nada de esto. Hasta cuando comencé a escudriñar en el Nuevo Testamento. Y allí ve que dice, sí, ves, te doy la armadura. Y pensé, ¿de veras? Ajá. Nunca había pensado de esto. No lo captaba todo. Pero déjenme decirles, Dios había designado esto tan perfectamente. Toda su fuerza. ¿Escuchan eso? Toda su fuerza está a tu disposición. Cuando tú necesites, ahí lo tienes. Ahí está toda. No hay escasez. La única escasez sería si eres engañado y se te olvida
que allí está el pacto. Es lo único que Satanás tiene en su favor, que si de alguna manera, de algún modo, él te convence que Dios no respaldaría su pacto, eso es todo lo que está al favor de él, porque todo lo demás funciona. Si te adhieres al pacto, todo funciona, porque Dios nunca se retrocede. ¿Se acuerdan de 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5? Que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Aquí interesante, poderosas en Dios, porque toda su fuerza se nos ha sido dada. Miren, en Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Potestad sobre cuánta fuerza del enemigo? Toda fuerza del enemigo. Yo te doy, o dice, os doy. ¿De dónde viene la autoridad, la potestad? Toda mi potestad, toda mi fuerza os doy. Ahora se las doy a ustedes para que puedan hollar, no solamente o hacerlo, o voy a hacer lo que se pueda. No, hollarlos. Como dijo un hermano, si yo tengo algo que decirle al enemigo, lo voy a escribir en la planta de mi zapato. Bueno, Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es la dirección en la cual debemos de estar corriendo. El diablo huyendo de nosotros y nosotros tras de él. No en reversa, pero déjenme decirles, en ocasiones se sienten como que están en medio de un lío y piensan, ahora sí, ya me pescó. Pero déjenme decirles, escuchen, su mejor decepción de él es hacerte creer que te pescó. Él tiene que hacer las circunstancias parecer que te pescó. Porque si tú retrocedes, la única manera que te puede vencer, porque Dios nunca retrocede, tú debes de estar postrado firme en medio de la situación. Cuando la palabra de Dios indica una cosa y la circunstancia otra, tú dirás, no, la palabra de Dios sigue fiel, aunque se mira imposible, su palabra sigue fiel. Dios lo hará llevarse a cabo. Amén. Y créelo en tu corazón. Y recuerden, todo esto funciona por fe, por la fe. Bueno, así es que en el viejo pacto, Dios peleaba la batalla por ellos. Jesucristo entró ahí y ganó toda la guerra. Y luego nos dio la armadura que Él usó para vencer, diciéndonos, aquí está, más de lo suficiente para defenderte y guardar tu territorio. Más que lo suficiente. Con esto vencí la guerra. Ciertamente lo suficiente para guardar al enemigo subyugado y decirle, y que no conquiste terreno que yo ya les he provisto. Ahora, en Juan capítulo 1, verso 1:1, en el principio era Dios, y Dios era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el verso 14 dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue ese? Fue Jesucristo. El tercer paso es el cortar de la carne. Dios tuvo que hacerse de carne, tuvo que obtener carne para poder cortar la carne. Y por tanto, Jesucristo tuvo que hacerse carne. Y otra razón por la que Él tuvo que hacerse carne es porque Él estaba recibiendo la penalidad del gran error humano en el jardín del Edén. Y por eso Él se tuvo que hacer humano para tomar ese castigo sobre de sí mismo. Y claro, por la otra parte, dice, se tuvo que acercar para poder cortar esa carne y derramar sangre para entrar en pacto con nosotros. Y de nuevo eso es lo que hizo en Isaías 7:14, donde dice, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y hemos hablado de esto anteriormente, que la sangre de Dios y la sangre del hombre fluyó juntamente por primera vez. Escuchen, ¿comprenden ustedes qué tan eterno es todo esto? Dios ya no puede separar su propia vida ni su propia sangre de nuestra vida ahora. ¿Oyeron lo que dije? Dios no puede regresarse y decir, ¿saben? Yo voy a hacer un cambio de vivir porque ya me cansé de ustedes. No. Él ahora ha entrado en pacto. Es que una vez que eres nacido en este pacto, la sangre de Él y la sangre tuya, la sangre del hombre y la sangre de Dios se unió.
Ya no hay separación. Nuestras mentes todavía contemplan la separación, pero en la mente de Dios no. Él comprende lo que es pacto. Nuestra vida es, por cierto, dice que nos hemos hecho un espíritu con el Señor. Eso cruza cosas espirituales. Nos hemos unido en un espíritu con Dios. ¿Me quieres decir que tu espíritu y el espíritu de Dios ahora son un espíritu? Eso es lo que dice su palabra. Pero es que cuando nosotros acudimos al Señor, nos vemos acá abajo y lo vemos allá arriba. Y yo estoy tratando de conseguir que Él baje para acá. No, Él ya ha bajado y te ha elevado a ti. Nos ha levantado juntos y nos ha hecho sentar y nos ha dicho sentaos en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No es así? Es que cuando te acercas debes de comprender que ya estás atado espiritualmente con Él. El mismo espíritu en Él está en ti. Ya eres uno y vienes no para negociar, no vienes para convencer, no vienes para platicar, a ver cómo vas a tratar los asuntos aquí en la tierra. En su grupo eres uno con Él. No está tratando de convencerlo de algo, diciendo, oh Señor, si así es, no captaste el mensaje. Él ya arregló todo esto. Es que tenemos que cambiar nuestro pensar. Ahora, hay que partir los animales. En Colosenses 1:21, versos 21 y 22 dice que hemos sido reconciliados con su muerte. Hemos sido reconciliados, es unidos por su muerte. Esa abertura que le hicieron en su costado era para mí significativamente también. Porque cuando metieron esa lanza en su costado, después de su muerte, la sangre y el agua que vertió, todo eso es significativo. Y yo creo que cuando lleguemos ahí, el Señor Jesucristo nos va a revelar tantas cosas que no hemos aproximado nosotros y nos va a enseñar. Y no te acuerdas de haber leído esto, oh sí, pero yo no lo había considerado, ni me fijé. Es que aquí hay tanto, porque Dios es tan detallista en todo lo que está haciendo. Pero Jesucristo, en su cuerpo, Él nos llevó y nos reconcilió con Dios. ¿Por qué? El andar en la sangre, yo no vi a Jesucristo andar caminando sobre animales sangrientos, pero sí se acuerdan que les dije que era interesante que Jesucristo estaba colgado en medio de dos sangrientos hombres o pedazos de carne, los dos ladrones en las cruces, y ahí están colgados y sangrando, y Cristo allí en medio de ellos, y sus pies están con sangre porque le clavaron los pies al madero, y por tanto estos se están derramando sangre, y todo esto parece que como que Dios está diciendo. ¿Captan el cuadro? Y alguien dirá, pero estos puntos no son significativos, esas son exageraciones. Bueno, lo significativo de todo esto es que Jesucristo, la noche antes de su muerte, dijo, mi sangre será la sangre del nuevo pacto. Y sella todo lo que Él hizo. Cuando su sangre virtió, era sangre de pacto. Ahora, no solo eso, sino también les había dicho que de la manera que ejecutaban en esa parte del mundo durante esos tiempos era crucifixión, la muerte más horrorosa. Pero la manera que lo hacían era cortar las dos canillas. Es interesante, así como durante las ceremonias de pacto que se cortaban los pies y vertía la sangre. Y era necesario, ¿por qué? Porque Jesucristo lo dijo la noche antes, porque es pacto. Y parece que todas estas consideraciones, viéndolas de diferentes ángulos, pero Dios lo había planeado todo. Al punto de que está tratando de pintarnos un cuadro, un retrato y diciéndonos, esto es en serio para mí, esto es serio. Yo en verdad estoy cortando mi carne y en verdad estoy permitiendo que mi sangre fluya hasta acabarse para comprobarte que guardaré mis promesas. Esa es la clave. Ahora, en Hebreos 13:20, aquí reafirma lo que yo les había mencionado, de cómo con sus pies llenos de sangre andaban en un signo de infinidad. Y aquí en este verso 3:20, Él lo llama la sangre del pacto eterno. Ahora, vayamos al libro de Gálatas y voy a expresar una idea nueva o una perspectiva diferente del Nuevo Testamento. Aquí en Gálatas capítulo 3, esto está buenísimo. ¿Están listos para esto? Como que si las demás cosas no han estado buenas. Pero Gálatas, bajen al versículo 13 y dice,
Cristo nos redimió de la maldición de la muerte, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. La bendición de Abraham, ¿de qué se trata eso? Pues esa es la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le mandó que hiciese ciertas cosas, las hizo, y por tanto Dios entró en pacto con él y pronunció ciertas bendiciones sobre de él. Y noten que dice aquí que Dios nos redimió de las maldiciones de no guardar el viejo pacto. Nos redimió de todo eso, pero noten, para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Yo he oído a personas decir: pero este es un pacto nuevo, aquellas cosas viejas ya no se aplican. ¿Oh, de veras? ¿Has leído acaso el nuevo pacto? Comienza con Mateo y síguelo por todo el libro, y te vas a dar cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el Padre de las luces, de donde procede toda buena dádiva y don perfecto, en el cual no hay sombra de variación. Es que es el mismo corazón con el que estamos tratando, el corazón de Dios, lleno de amor, de pacto. Y Él ha estado estableciendo este plan desde el principio, desde que el hombre cayó. Dios ha estado persiguiendo esto. Todo lo que hizo en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que el nuevo pacto es mejor. Se extiende mucho más en el nuevo pacto. Noten que dice que Cristo nos redimió para que la bendición de Abraham, ¿eso es pacto antiguo? Sí. Alcance a los gentiles. Ni aún mencionó los judíos. Aquí se pasó a los judíos. Y está hablando de aquellos que ni están cerca de estar en pacto con Dios por medio de Cristo, ¿cierto? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, al fin de que por medio de la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. En otras palabras, una vez que está sellado en sangre, es lo que es. Nadie lo invalida y no le puedes añadir nada. Note en verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Noten que no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. ¿Oyeron lo que digo? Dios está aclarando algo que hizo con Abraham cuando dijo, y a tu simiente. Y todos pensamos que estaba hablando de todos los chamacos. Y Gálatas clarifica, ¿sabes qué? Estaba hablando de un descendiente. Y ese descendiente era Jesucristo. Él entró en pacto con Abraham para que Abraham a su tiempo tuviera un descendiente que tuviera la habilidad de ganar a todos los del mundo que ni aún eran descendientes de Abraham. Toda la creación de Dios, ganarlos hacia Dios. Dios dijo, busco uno. Y Dios ya sabía quién iba a ser ese. Y le dijo a Abraham, y a tu simiente de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y luego sigue hablando de algunas otras cosas. Ahora, guarden su lugar allí en Gálatas porque quiero regresar a esto. Y vayan al libro de Hebreos en el capítulo 9. Quiero enfatizar algo aquí. Y luego esto se va a poner bien bueno. Hebreos capítulo 9 y el verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo. Para que interviniendo muerte, noten que en el viejo pacto el representante no moría. Cortaba su carne, pero no moría. Pero en el nuevo pacto, el representante muere en ambos lados. Jesús representando a ambos lados, Él muere. Así es que, dice de nuevo, así es que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, lo voy a leer de nuevo, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, déjenme decirles algo. Aunque en ese tiempo no tuvieron el perfecto pacto, Dios quería guardar todo lo que pudiese para ellos. ¿Sabían eso? Él ignoró sus pecados. Él no les estaba diciendo, a ustedes yo no les voy a dar, estoy reservándolo. No,
No se estaba reservando en nada, porque no podía hacerlo todo. Así es que Jesucristo, cuando Él vino, no solo murió por aquellos que estaban ahí y los que vendrían después, pero también murió por los que ya habían venido y habían muerto. Les he demostrado qué leal es Dios. Dios dijo, no los pude rescatar hasta que no tuviese a Jesucristo. No los pude atender, no lo pude hacer todo por ustedes, pero una vez que lo tuve, lo hice retroactivo para incluirlos también a ustedes. Y claro, sí es retroactivo para el pasado, de seguro. Es para el futuro, ¿no es así? Ahora, noten de nuevo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia. Ahora, necesito explicar algo. Esto es cuando el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino y fue el representante del pacto, es cuando da una vueltecita. No es como cuando Abraham, el que hizo pacto con Dios, continuó viviendo. Jesucristo murió. En otras palabras, entró en pacto, nosotros entramos en pacto y el representante murió. Y se ha ido, ya no vive. Y luego explica, para que nosotros podamos recibir la promesa de la herencia eterna. Ahora, el verso 16 va a comenzar a explicar cómo el Nuevo Testamento es distinto al Viejo Testamento. Porque donde hay testamento, la palabra testamento es lo mismo que pacto, diatekei, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento, la misma palabra, con la muerte se confirma, porque no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Han ustedes oído a alguien que dice, es su última voluntad y testamento? Testamento no es así, ese es pacto. Antes que te mueras, tienes todas estas cosas que has acumulado, poder, riquezas, todo lo que posees, y tú quieres dejárselos a ciertos individuos o a un individuo, y por tanto estableces una voluntad y testamento o un pacto. Un pacto significa que nadie lo cambia. Así es como deseo que suceda. Eso es lo que hizo Dios. Esa fue la gran discusión. Él estableció lo que deseaba, la herencia, que fuese. Ahora, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de Dios. ¿Y qué clase de herencia piensas que esa es? Estamos hablando de Dios. Dios estaba tratando de figurar un modo para que nosotros heredásemos cosas. Y de la única manera que herencia entra en vigor en voluntad y testamento es cuando la persona de quien estás heredando se muere. Tienen que morir antes de poseer tu herencia. Por eso Dios dice, ahí está todo esto envuelto. Porque Dios, Emmanuel, Dios en la carne, está por morir. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre del tabernáculo. Es que todo aquello que leímos allá en el Antiguo Testamento, preguntamos, ¿por qué están haciendo todo esto? Todo eso es nuevo pacto. ¿Sabían eso? Todo eso es nuevo pacto. Es que entonces no tenían la sangre de Jesucristo para hacerlo. Y tenían que decir, oh, ve, tráeme esa cabra para acá y dame de esa sangre. Y Dios había dicho, usa esto, usa lo otro. Y Dios está diciéndote, estoy demostrando cómo va a ser cuando la sangre verdadera llegue aquí. Cuando llegue acá la sangre verdadera que pueda lavar todos tus pecados. Eso les estoy demostrando. Así es que alguien tiene que morir para que tú recibas el perdón. Alguien debe morir para que tú recibas la sanidad. Y alguien tiene que morir para que tú recibas toda la herencia que Dios tiene para ti. ¿Qué es toda la herencia? Todo lo que soy, te lo doy a ti. Nada se retiene. Es todo por completo, ¿cierto? Es todo. Por tanto, alguien tiene que morir. Y, verso 21, y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo, y sigue diciendo, verso 22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Bueno, déjenme decirles lo que estaba sucediendo aquí. Jesucristo está haciendo la parte de Dios y la parte de hombre al mismo tiempo. Y por tanto, Jesucristo aquí representa su simiente o descendientes, singular. Y Dios bendijo a Abraham y le dijo, te bendeciré a ti y a tu simiente. Y en Gálatas clarifica que no es simientes, sino simiente. Uno. Así es que Jesús debe de ser el indicado, el que hereda todo lo que Dios es. Pero luego, por otra parte, Él es Dios y es una persona. Y luego al final da su voluntad y testamento con todas estas promesas, que todo lo que Dios tiene se lo está heredando a esta simiente. Y luego es asesinado y muere. Y cuando muere, ¿qué piensan que entra en efecto en vigor? El pacto. Y ahora escuchen esto, el que murió ya no tiene nada que decir sobre de esto. Ahora está en efecto lo que había dicho antes de morir. ¿Captaron esto? Yo no escribí esto. Dice, el testamento no entra en vigor hasta que la persona está muerta. Y esto, pues, requirió la muerte del testador. Y una vez que murió el testador, lo que había escrito se convierte en ley. Y así tendrá que ser. Ahora, vayamos a Gálatas. Vamos al extremo de todo esto. Ahora, noten de nuevo. Verso 16. Y no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a su simiente, la cual es Cristo. Ahora, bajemos. Bueno, vamos a ver. Verso 19. Entonces, para que sirva la ley, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente singular, a quien fue hecha la promesa. Así es que cuando Dios le hizo las promesas a Abraham, ¿a quién estaba en verdad hablando? Estaba hablando a Jesucristo, porque Él era el que iba a heredar todo lo que Dios era, en forma de ser humano, porque era un descendiente, una simiente de Abraham. Dios estaba diciendo, yo estoy desarrollando mi voluntad y testamento, porque Dios escribió su voluntad y testamento para permitir que se heredara todo lo que él tenía, y por tanto tuvo que hacerlo. No solamente a Abraham, sino a su simiente, porque a su tiempo habría simiente con la capacidad de heredarlo todo. Entonces, aquí está lo que sucedió. Jesucristo murió, Dios aquí encarnado murió, y sus promesas entraron en vigor. Pero luego, ¿qué sucede? Es resucitado de los muertos, y cuando fue resucitado de los muertos, la Biblia dice que fue recibido, y la Biblia dice que preguntó Dios, ¿a cuál de mis ángeles les he pedido que se sienten a mi diestra? Mas él recibió más excelente ministerio y una herencia. Ahora, Jesucristo recibió esa herencia. ¿Y qué sucedió pues? Él es el que escribió la voluntad y testamento. Es por decir, y muere y deja la herencia, y 3 días después es resucitado, y Él es el hombre que recibe la herencia. ¿Pueden ver esto? Está haciendo ambas partes aquí, pero Dios dice, sí, eso funciona. Él es el hombre que recibe la herencia, y ahora cuando Jesucristo es levantado de los muertos, Él ha recibido, por cierto, dice, toda autoridad me es dada a mí en el cielo. ¿Y por qué no dijo eso antes? ¿Que no tenía autoridad antes? Sí la tenía, pero es que estaba usando el poder de Dios. Dijo, todo lo que hago, lo hago por Dios. Todas las obras que hago son las obras de Dios. Él es el que está obrando por medio de mí. Cuando fue levantado de los muertos, dijo, ahora todo y toda potestad me ha sido dada. Estaba ahora reclamando su herencia. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Amén. Por tanto, ven pues y toma mi nombre. Ahora, bajen un poco aquí en Gálatas, verso 26. Pues todos sois, plural, de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Porque todos vosotros sois, ¿qué? Uno. No simientes, sino simiente. Ahora noten esto,
Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Linaje, singular. Y herederos, según la promesa. Eso no parece justo, ¿verdad? Pero está buenísimo, ¿no es así? Ahora, veámoslo de nuevo, me gustó. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Singular. Y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La voluntad y testamento, lo que Dios escribió y juramentó antes de morir. Y cuando murió, esa voluntad y testamento entró en vigor. Tú eres heredero de todo lo que Jesucristo heredó. Tú a la vez lo heredaste también. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:17? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa coheredero? ¿A un nivel más bajo? No, al mismo nivel. ¿Ve? Suena muy bueno para hacer la realidad, ¿no es así? Muchos teólogos me estarían escupiendo en este momento y déjenme decirles, por la conciencia de pecado, porque no han recibido el manto todavía. Una vez que recibes el manto, no por fuera, dentro de tu corazón, una vez recibiendo ese discernimiento, que tú eres la justicia de Dios, todo esto se siente más natural, tiene sentido. Hasta que primero no tomas este manto, es difícil comprender todo lo demás. Tienes que primero tomar ese manto y comprender, soy la justicia de Dios. Alguien dirá, pero todavía no somos dignos. Bueno, quizá tú no, pero yo sí. Bueno, ¿y cómo puedes decir eso? ¿Y cómo puedes decir que eres digno? Pues hermano, mira el manto que traigo puesto, mira nomás. Este es el manto del Señor Jesucristo. Es que yo estoy en Él y Él en mí. Ya no nos pueden separar. El que yo me sobaje, yo me sobajo a Él. ¿Se acuerdan lo de pacto? Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y cuando te sobajas, ¿a quién estás sobajando? Tú te has hecho uno con el Señor. Tú necesitas hablar bien de Dios. Entonces habla bien de ti mismo también, porque eres uno con Él. Estás en pacto con Él, es que allí estás como heredero de todas estas cosas. Por eso dice la Biblia que todas las promesas en Él son sí y en el amén. ¿Por qué? Porque en Él ya lo has heredado y estás en Él. Por cuanto eres su simiente, ya te pertenece, ya es sí. ¿Por qué? Ya es tuyo. No le estás pidiendo a Dios que si puedes, más bien le estás dando gracias por ello en Cristo Jesús y te pertenece. Ahora, si puedes captar esto, te cambiará la vida. Así es que en el antiguo pacto eran las bendiciones externas, en el nuevo pacto son las bendiciones internas. Pero en este último también las externas, ¿no es así? No solo es solamente el gozo inexplicable y lleno de gloria y la paz que sobrepasa todo entendimiento y vida eterna y todas esas cosas buenas y el ungimiento, pero también es de Dios, suplirá todas mis necesidades. Las cosas del antiguo pacto ahí están también, según sus riquezas en gloria, por medio de Cristo Jesús. Dios sea alabado sobre todas las cosas y seamos prosperados, que como nuestra alma sea prosperada, también seamos nosotros de igual manera prósperos, por dentro y por fuera. Todo, bendición, todo es incluido en el nuevo pacto. Ahora, el sello del pacto y circuncisión. ¿No estás contento que el nuevo pacto está sellado en mejores promesas? Especialmente para algunos de ustedes que fueron salvos ya entrados en vida. Romanos 2:29 dice, y la circuncisión es la del corazón, y Jesucristo porta las cicatrices. Nosotros solo somos circuncidados en el corazón, intercambiando los nombres. Hebreos capítulo 1, verso 4 dice que Jesucristo heredó más excelente nombre. Más excelente nombre. Ahora escuchen, Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó a Jesucristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cierto? Y piensa uno, bueno, darle un nombre que sea sobre todo nombre, pero que no sea sobre tu nombre personal, para que todos puedan saber que tú eres el mero. Lo exaltó sobre todo nombre, porque escuchen, Dios murió y lo dejó todo. Él le dio a Jesús el nombre.
Eso sucede cuando te humillas, recibes más de lo que mereces. Él se humilló, dice, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre que es sobre todo nombre, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Él heredó ese nombre, dice Hebreos, por herencia. Él recibió ese nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ahora miren en Efesios, ahí cerca, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. A todos nos ha sido dado ese nombre. ¿Por qué? Porque estás en él. No dices, oh, ahí viene Jerry y su cuerpo Pancho, y Jerry es la cabeza y Pancho es el cuerpo. No, todos somos unidos y formamos el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1 dice, 22 y 23 dice, que nosotros, la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos la plenitud de aquel. ¿Cuál es nuestro nombre? Jesucristo. Ese nombre se te fue dado. ¿Sabías eso? En mi nombre echarás fuera demonios y pondrás las manos sobre los enfermos. Usa mi nombre en aquel día. No me pediréis nada, pero lo que pidieseis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. ¿Por qué me lo dará en tu nombre? Porque estoy dando ese nombre, te lo estoy dando. ¿No lo crees? ¿No crees que los apóstoles comprendían eso? Entraron una vez al templo a la hora de oración. Estaba en la puerta un cojo mendigando y Pedro le dice, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre. Y ahora el hombre es sanado, anda saltando y andando y se junta la gente y todos comienzan a fijarse en Pedro y Juan. Oh, mira, ¿cómo hicieron eso? ¿Por qué? Nos miran a nosotros como si fuese nuestro poder o voluntad que hizo a este hombre andar. No. Fue el nombre y fe en ese nombre que sanó a este hombre. Pues, ¿qué recibieron? El nombre, por tanto, fue y aclaró que era el nombre. Por eso dijeron, oro y plata no tenemos, mas lo que tenemos en el nombre, eso te damos, en el nombre. No pidieron permiso. Oh, ¿nos das permiso para usar el nombre? Ya les había sido dado. ¿Por qué? Porque estaba dentro de ellos. Él es la simiente. Tú eres la simiente de la cual hablaba Dios. Cuando hizo pacto con Abraham y con su simiente, estaba pensando en ti, sabiendo que tú también serías parte de esa simiente. Por tanto, estaba haciendo ese pacto también contigo. Te contempló a ti desde ese momento. ¡Qué poderoso es esto! Intercambio de nombres. Bueno, veamos. Cena de pacto y memorial. Bueno, déjenme decirles, vamos a tomar la próxima ocasión y dedicarla toda para hablar de la cena de pacto. Pero en esta ocasión no tocaré esto mucho. También en la próxima ocasión vamos a participar de la comunión de la Santa Cena juntos. Y va a ser una bendición, una perfecta y oportuna ocasión de hablar de ello y tomar la cena a la vez. Y por lo pronto déjenme indicarles esto. Jesucristo está en el jardín de Getsemaní completamente consciente que Él es el representante y está por ser cortado y su sangre ser vertida. Y le dice al Padre, oh Padre, permite que esta copa pase de mí. Sin embargo, si deseas que yo la tome, que tu voluntad sea hecha y no la mía. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Una vez que la toma, se acabó. Así como Abraham, una vez que había entrado en pacto con Jehová, el Señor le dice, quiero que me entregues a tu hijo, sacrifícamelo. Y lo vemos levantándose bien temprano, no se estaba demorando. ¿Por qué?
porque él ya había entrado en pacto con Dios. Él había dicho, he levantado mi mano ante Dios Altísimo. Ya estaba establecido, pero Jesucristo no lo había tomado todavía. Que pase de mí esta copa, pero sin embargo sea tu voluntad hecha y no la mía. ¿Que no piensan que era duro para que él hiciera esto? Algunos piensan, no, era el Hijo de Dios, para él no era problema. No, sí, cuélgame ahí en la cruz, o crucifícame. Al cabo no me duele, no me duele. Y luego, ¡ay, ay, 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 ay! Oh, sí le dolió, porque era completamente hombre, era hombre. Y en este momento le está diciendo al Padre, ahora más que nunca estoy enterado del costo, del precio y el costo que se pagará para entrar en pacto. Si se puede que pase de mí. Bueno, ahora hablemos de las piedras memoriales. Esto es importante porque las piedras del memorial fueron establecidas para recordarnos del pacto. Ahora, vayan a Primera de Pedro. No vamos a leer todas las escrituras, pero consideremos esto. Primera de Pedro, capítulo 2. Una de las cosas que hicieron cuando crearon el memorial fue que juntaron muchas piedras una sobre la otra para que las pudiésemos ver. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada vez que nosotros, piedras vivas, siendo como pedazos de la piedra grande, esa piedra principal rechazada, quien fue Jesucristo, cada vez que nos reunimos en la iglesia, componemos un memorial de un pacto que se hizo con Dios. Somos piedras que nos juntamos. No menospreciéis el congregaros. La congregación de los santos es tan importante porque no solo le da vida a las piedras, ahora nosotros, pero también es un testimonio, un memorial ante la gente cuando nos reunimos. Preguntan, ¿qué reunión es esa? ¿Por qué tanto auto? ¿O es que somos un memorial de un pacto? Dios entró en pacto, de eso se trata. Nuestro Dios entró en pacto con nosotros y somos un memorial. Ahora, ustedes se acuerdan de Jeremías 31, lo leímos anteriormente. Dios dice que los preceptos ya no estarán escritos en piedra, sino los escribiré en sus corazones. Y en otro lugar dice, y tomaré su corazón de piedra y les daré corazón de carne. Y dice, y escribiré esto en sus corazones. Y por tanto, ahora Dios, en vez de escribir esto en alguna piedra grandísima, en algún lugar en la tierra, tomó nuestro corazón más bien y lo hizo corazón de carne y escribió los puntos del pacto. Todos somos piedras. Cada uno de nosotros, al leer su palabra y permitir que sus preceptos entren en nuestro corazón, lo que sucede es que nosotros comenzamos a andar viviendo dichos preceptos para que otros los lean en nosotros, en nuestras vidas, y digan, ¿tu Dios hace eso? Sí, mi Dios hace eso. Por cierto, mira esto, déjame decirte de esto otro, y también de esto. ¿Por qué? Porque quiere que seamos un memorial para todos, y quiere que andemos dentro del pacto. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 6, es ahí donde dice que sus preceptos no van a estar establecidos en tablas de piedras, sino en tablas de piedra del corazón. Pero déjenme decirles otro memorial que nos dio el Señor. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No está bueno esto? Así que Dios puso un memorial vivo dentro de nosotros, llamado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos recuerda de alguna cosa que se nos olvida. Y Él dice, no se te olvide usar tu armadura. Toma la armadura, toma la armadura. Oh, sí, pero no siento que va a funcionar. Y el Espíritu Santo está por dentro diciendo, recuerda todo lo que somos, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer. Recuerda, y para eso nos fue dado el Espíritu Santo, para recordarnos todo lo que Jesucristo nos ha dicho. Es que todo esto que se nos ha dado son memoriales ante Dios. Por cierto que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se nos ha dado como una garantía de nuestra herencia, nuestra garantía, el sello. Ahora,
En algunos países en el Oriente tomaban los términos del pacto que habían escrito, los desmenuzaban y los echaban dentro de un cuero de cerdo o de alguna cosa de cuero y lo colgaban de un lazo o de tiras de cuero alrededor de su cuello y lo guardaban consigo todo el tiempo. Y es que vivían diariamente con ellos. ¿Por qué? Porque eran los términos del pacto. Aquí lo guardo cerca de mi corazón, aquí. ¿Sabe lo que dice Proverbios capítulo 6? Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Son términos del pacto, hijo mío. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen, pues en ocasiones daban corderos. Dios dio un cordero y cada vez que ese cordero reproduce, donde alguien es nacido de nuevo por medio de Jesucristo, ¿qué recordamos? Oh sí, eso es del cordero original que Dios nos dio a nosotros, el cordero del pacto. Bueno, ¿y qué de un árbol? ¿Alguien puede pensar de un árbol? ¿O qué de un bosque? De muchos árboles. Y cuando manejas y consideras cruces por todos lados, como leímos en Gálatas, y Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque escrito está, maldito todo aquel que fuese colgado en un madero. ¿Cierto? Ese es un árbol. Nosotros lo tenemos establecido y no fue nuestra idea, pero tenemos parte en ello. Porque cuando caminamos y miramos cruces por todos lados, es un memorial de cuando Dios entró en pacto con nosotros. Es para que nosotros recordemos. Cada vez que ves una cruz, hay que recordar. Allí fue vertida la sangre del pacto. Allí Dios juró guardar sus promesas. Allí. Cada vez que la contemplas y donde las encuentres, arriba de edificios, sobre las iglesias, colgadas en los cuellos de las personas, aretes, aún en personas que ni tienen idea de lo que significa. Pero cada vez que tú lo ves, piensas, hey, ese es mi pacto, ahí, es un memorial, todos estos son memoriales hacia nuestro Dios de pacto, para que Él diga, lo juré en sangre de guardar estas promesas. Él nos ama. Y tú pensaste tener problemas. Tú pensaste que tenías asuntos y cosas que no podías vencer. Pero tú consideras esto y dices, oh, este es un pacto mucho mejor. Promesas mejores. Y todo lo que Él es, se me ha sido dado. Por tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No hay nada que yo no pueda vencer. No hay cosa que yo no pueda hacer. No hay sueño dentro de mi corazón que no se pueda llevar a cabo. Si yo puedo aplicar y apropiar este pacto y no seguir con los antiguos modos de pensar. Pongámonos de pie juntos. Quiero que cierren sus ojos y los voy a guiar a decir ciertas cosas tocante al pacto. Es tan importante que tomemos tiempo para recitar el pacto y hacerlo nuestro.